Hace mucho, mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, frente al discurso de un Chile fracturado, en UChile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. Soñar el Chile del futuro, pensar en el mundo del futuro, pasa por detener el proceso de calentamiento global, detener las consecuencias y abordar aquellos daños que ya se están produciendo, prepararnos mejor para un mundo que está cambiando aceleradamente. Una de las conversaciones fragmentadas en el ámbito público es la que tiene que ver con las medidas que se toman para detener el efecto del calentamiento global como para mitigar los daños que ya se han generado. En ese desafío que es gigante, muchas veces nos encontramos entre la esperanza, pero también entre la desilusión. La idea de que no hay nada que podamos hacer, que esté en nuestras manos para poder frenar este proceso. Y eso no es cierto. Vamos a reunir junto a nuestros invitados de esta noche de Tangram las partes de la conversación sobre el cambio climático y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cuáles son las políticas públicas que además tenemos que impulsar si queremos ver un cambio, si queremos mejorar. De eso se trata este programa Tangram. Soy Paula Molina, les doy la bienvenida junto a todo el equipo de UChile TV y comenzamos inmediatamente con la presentación de nuestro panel invitado, la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, una de las mujeres más poderosas, de acuerdo a la reciente lista de la revista Forbes. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No tanto, pero voy a aprovecharme de haber estado en esa lista. Parece que voy a tener que ejercer más poder. Buena idea, porque hay muchos proyectos que impulsar y hay varios intereses con los cuales conversar, negociar y tratar de llegar a acuerdos si uno quiere efectivamente detener el proceso de calentamiento global y tomar las medidas que se requieren. Conversamos con el ex ministro Marcelo Mena, que está junto a nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hemos conversado varias veces, así que es inadmisible que haya olvidado por un segundo tu nombre, Marcelo. Bienvenido. Sí. Y me acompaña Flavia Liberona de la Fundación Terram. ¿Cómo estás, Flavia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar conmigo. Vamos a organizar el programa así. Vamos a partir, si les parece, con aquellas cosas que puede hacer cada persona para detener, para mitigar, para contener el efecto del calentamiento global y luego también quiero que veamos juntos y juntas cuáles son las políticas públicas que hay que impulsar para efectivamente nosotros hacer nuestro aporte frente a un desafío que sabemos es global, pero hay mucho que hacer a nivel de los países. Pero antes vamos a escuchar las opiniones de las personas, de la ciudadanía. Tenemos instancias ciudadanas a través de las cuales en cada uno de nuestros programas las personas nos van contando cómo viven ellos las dificultades que aquí conversamos. Este es un grupo de vecinas de Peñalolén que utilizan el punto limpio del centro comunitario de la escuelita de Peñalolén y estas son sus impresiones. Bueno, yo trato de ordenarme un poco. Compré unos basureros chiquititos y voy dejando cosas, como el cartón, el plástico, lo voy separando. Y lo que es la comida es basura. Y así lo voy juntando hasta que llega alguien y le pido que me lo lleve a las partes donde se pueden ir a dejar. Que yo tengo bastante lejos, que el líder, no hay algo cerca. Que debería ser algo más cerca para tener el tiempo de ir a dejar una bolsita o otra, se junta demasiado. El trayecto es engorroso porque yo tengo que trasladarme en micro. Entonces, andar con bolsas en micro hoy en día es súper complicado. Además, Peñalolén no tiene puntos limpios, ese es el problema, porque el municipio tampoco se ha dado la tarea de hacerlo. Pero si nosotros nos dirigimos hacia las pircas, hacia casas grandes, ahí hay. Pero la población en sí no tiene.
Bueno, esto es simplemente si tienes ganas de reciclar, si quieres empezar, simplemente tienes que hacer lo que puedas con lo que tengas y en donde estés. Es realmente, uno a veces quiere hacerlo todo a nivel grande, pero hay que partir de a poquito y cada vez que vayas siendo más experto en los temas vas a poder hacer las cosas mejor. Ayer agradecimos esos testimonios de personas que estaban en el Punto Limpio y que yo creo que plantean varias cosas en la conversación, ¿no? Uno puede ver el esfuerzo que tiene que hacer cada familia, muchas veces la jefatura de hogar femenina, ¿no es cierto?, para sumar a todas las labores la del reciclaje, pero luego no encuentra dónde ir a dejar las cosas. No hay un apoyo realmente municipal, no hay un apoyo, no hay una estructura pública o privada que a ella le permita, por ejemplo, hacer el reciclaje, que es como que debería ser quizás el paso 1 desde los hogares, ¿no es cierto?, para empezar a trabajar en contener los efectos o contener el proceso de calentamiento global. Ministra, usted anunció y va a trabajar en aprobar una ley de desechos orgánicos. ¿Cómo, por ejemplo, le va a facilitar la vida a estas personas que quieren hacer su aporte? Sí, efectivamente esperamos ingresar en enero el proyecto de ley que prohíbe que los desechos orgánicos, dígase desechos vegetales, de la bolsa de basura de las casas, de los hogares, termine en los rellenos sanitarios. Esta es una ley, una vez que sea aprobada, que tiene una cantidad muy importante de beneficios. Ayuda a muchos aspectos de los cuales tenemos problemas serios. Por un lado, la bolsa de basura tiene aproximadamente un 60% de desechos vegetales, ¿ya? Es una cantidad muy grande de la basura que sale de las casas, es desecho vegetal. Y estamos en una crisis de residuos y de rellenos sanitarios. En muchas partes de Chile los rellenos sanitarios están aquí o están a punto de cerrar. Es realmente una crisis bien complicada. Y por lo tanto, si yo saco ese 60%, obviamente que la presión sobre el relleno sanitario lo mejora un montón y le doy más vía útil al relleno sanitario, ¿verdad? Ese sería como beneficio número 1. Esos desechos vegetales, cuando se descomponen, producen un gas de efecto invernadero, de lo cual Marcelo nos va a poder hablar más, que es metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, que es más difícil de controlar y de manejar que el CO2, que como que por muchos años el foco ha estado en el CO2, pero metano es muy importante, así que ayudamos a contribuir la lucha contra el cambio climático. Y lo otro es que estos residuos en realidad no es basura, no son residuos, aquí hay nutrientes muy importantes. Si yo los compuesto, porque la idea es no dejarlos ahí, sino que hacer compostaje o energía, y hay otras opciones de qué vamos a hacer con esos desechos, y nos puede ayudar también con otra de las crisis que tenemos. Por ejemplo, ahora en este momento por la guerra estamos falta de fertilizantes artificiales, estos son fertilizantes naturales, ayudar por lo tanto a la seguridad alimentaria. Y por último, yo diría que tiene el potencial bien importante de educación ambiental, porque como en el fondo esto van a tener que ser cambios que ocurran en la cocina de nuestros hogares. Separar estos desechos va a ayudar a crear conciencia sobre estos problemas y de qué manera yo puedo ayudar con estas acciones. Y va a estar encargado, la verdad es que los municipios, así es que también los municipios, la ley incluye toda una reforma a la manera que los municipios tienen que gestionar los residuos. Es un buen punto cuando la ministra plantea que esto genera también un cambio cultural porque permite visibilizar algo que no necesariamente está en el radar de todas las personas, y es que aquello que queda, el desecho orgánico, los restos de comida, aquello que no se consume, lo que resulta del efecto de cocinar, que es más de la mitad de la basura domiciliaria, decía la ministra, pero además las personas lo ven como basura. Y están estos esfuerzos heroicos de quienes compostan, pero es un tremendo esfuerzo que tiene que hacer cada familia, que además toma un montón de tiempo, y qué sé yo. Todos quieren opinar. Yo solo quiero partir por preguntarle por el metano, porque es un tema en el que Marcelo Mena ha estado trabajando y quizás nos puede permitir ver cuál es la importancia del metano, porque en general hemos pensado CO2, o sea, básicamente aquí son los autos, son los medios de transporte, es la combustión, las estufas a leña, eso es lo que genera la contaminación, pero el metano es súper importante también. Sí, el metano es un gas de efecto invernadero que en el corto plazo es más o menos 80 veces más potente
que lo que es el CO2 y por tanto con muy pocas emisiones puede causar un efecto de calentamiento. Pero al mismo tiempo el planeta está sufriendo dos tipos de calentamiento. Uno a baño María, que es el CO2, que es lento. Si nosotros apagamos las emisiones va a seguir calentándose hasta que se enfríe el planeta. En cambio, el metano es como un soplete. Y el momento que lo apagamos va rápidamente a cesar su efecto. Y por tanto, si es que nosotros descarbonizamos solamente, vamos a poder reducir la temperatura del planeta hacia mediados de siglo cerca de un tercio de lo que podríamos si es que no enfocamos en el metano. Entonces, el metano, ¿cuál es la gracia? Por ejemplo, yo fui autoridad y en ese momento, el momento nuestro, nos tocó un incendio de Santa Marta, del relleno sanitario, o también los conflictos ambientales de Tiltil. Los olores de la generación de residuos son difíciles de regular. En cambio, el metano se puede rastrear por satélite, por aviones, y así podemos entonces ver dónde está fugando. Y al mismo tiempo, entonces, de la misma forma que si nosotros dejamos de que lleguen residuos orgánicos al relleno sanitario, si nosotros también enfocamos los esfuerzos del metano, podemos mejorar la calidad de vida de la gente que vive cerca de los rellenos sanitarios. Entonces, eso es lo que quería comentar en términos del metano. Por cierto, cosas que uno puede hacer, que son polémicas en algunos lugares, para reducir metano, todos los días pensamos cuánto metano queremos aportar al planeta con lo que elegimos al almorzar. Es que quizás acá debemos dar un dato importante. ¿Cómo se produce el metano? Se producen los residuos, que es lo que estamos 20%. hablando, y en Chile del 100% es como la mitad es residuo y la otra mitad es agricultura. Ya, ahí te dejo, perdona. Sí, ya, no, muy bien. Esos Los dos somos profesores. Ella mejor que yo en todo caso. Yo soy contexto, yo paso directo al fondo. Pero el tema de que las vacas cuando están, ¿no es cierto?, comiendo, eructan y generan este gas metano, 40% a nivel global del calentamiento global viene del gas metano de las vacas. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo comer un bistec, son como 60 kilos de CO2 por kilo de carne, es decir, es como 20 litros de benzina. Equivalente, entonces es muy intenso que hace efecto invernadero. Okay, en cambio, uno puede solo me pregunto por qué hemos estado hablando tanto tiempo en el CO2, si es como, pero bueno, porque el CO2 también importa. Pero entonces, en ese contexto, yo sé que al comienzo cuando uno escucha un programa sobre acciones ciudadanas, mucha gente dice, pero la industria, la gente, nosotros, ¿por qué nos ponen nosotros la responsabilidad? La responsabilidad de qué es lo que elegimos almorzar o cenar es nuestra. Si nosotros queremos no compostar y elegimos tirarlo a la basura, también es nuestra decisión. Entonces, en este contexto, si uno come cerdo, es más o menos la mitad de las emisiones, el pollo es un tercio, tiene problemas de bienestar animal muy severos, evidentemente, tener un pollo que crece en un mes, que nunca ve el sol, son cosas distintas. Pero efectivamente, comer los lunes, como en mi casa, en muchas casas en Chile, legumbre, es una buena decisión para poder bajar es un buen punto. Ahora, inmediatamente uno podría pensar, Marcelo, que pasa como a nivel local, lo mismo que pasa a nivel global, que tú dices, los países más ricos son los que generan más estas emisiones de efecto invernadero y los países pobres se pagan el costo. En el caso, por ejemplo, de las familias chilenas, probablemente la dieta de carne es de sectores que tienen más ingresos para comprarla y no necesariamente, los efectos no llegan a todos. No necesariamente, o sea, las cifras son que hoy día todo el mundo come más o menos unas 4 veces más carnes rojas de lo que está recomendado por el doctor, ya, o sea, por lo saludable. Y países como Argentina, Brasil o Chile tienen mucho mayor consumo de carne y va al alza versus otros países como Alemania que están hacia la baja. Entonces, acá no estamos tratando de que la gente deje de nutrirse como corresponde. No, ciertamente. Acá simplemente estamos hablando de decir estrictamente comer lo que dice el doctor que es bueno para mi salud. Sería también bueno para la salud del planeta. Flavia, ¿cómo ves esta conversación? Además, se menciona el tema de la agricultura. Y allí estamos pensando, yo creo, en grandes productores. Estamos pensando en negocios o intereses que se ven afectados por estas decisiones que tenemos que tomar o estos cambios culturales que son necesarios para poder ahí sí la industria está muy concentrada. Hay 3 o 4 grandes productores de carne global, Tyson, JBS, entre otros, que concentran, todos combinados, serían como la 10ª economía más contaminante del mundo. Solamente las principales productores de carne y lácteos del mundo. Ok, esto en el Tantam hay pocos pedacitos, 7, pero en la conversación sobre el cambio climático hay 1000. Pero respecto a lo que hablamos, Flavia, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es el acento que tú marcarías? Yo creo que aquí hay
son como distintos niveles de conversación. Uno que tiene que ver con las políticas públicas, este proyecto de ley que anuncia la ministra, digamos, el tema del metano, que hay cosas que hacer desde la política pública más que desde lo personal o lo local. Si bien, y ahí quiero poner un punto, porque si bien uno elige lo que come o elige cómo se viste, es distinta tu posibilidad de elegir dependiendo del estrato socioeconómico en que estás, del nivel educacional que tienes, del lugar del país donde vive. O sea, por ejemplo, en la Patagonia la gente come mucha carne, pero hace mucho frío, ¿ya? Entonces es difícil llevar a esa gente solo a una dieta vegetariana o solo de legumbre. Por otro lado, yo diría que esto de... que Marcelo lo dijo, digamos, de poner la responsabilidad de las personas, sí y no. O sea, porque el Estado tiene un rol que cumplir y por otro lado, las propagandas que yo creo que desvían mucho la percepción de la gente. Entonces, comer carne hoy día es un símbolo de estatus, por lo tanto, a lo mejor gente que es más pobre y que le sería más barato y más nutritivo en términos de variedad alimenticia, comer otro tipo de cosas, prefiere comer un chorizo parrillero, no sé qué, con colorante, que en general es mucha grasa y muy poca carne, porque eso te da estatus más que te alimenta. Entonces, aquí hay un rol que sí, esa persona elige, pero elige en base a la propaganda que le vende una ilusión. Elige el televisor, elige los zapatos, elige la ropa, elige... Entonces, uno toma una decisión personal, cada familia la toma, o cada comunidad la toma, pero yo creo que hay un rol esencial que tiene que cumplir el Estado y que es explicar esto, lo que han estado explicando, digamos, o sea, qué hay detrás de eso en términos nutritivos, en términos de calentamiento global, en términos de cómo podemos aportar y cómo sin sentirnos angustiados, porque eso muchas veces es lo que le pasa al común de los ciudadanos que no trabaja como nosotros en este medio, que ya tenemos como un poquito la piel gruesa, por decirlo suave, se angustia porque dice, pucha, y esto, ¿por qué opto? Ocupo menos agua, ocupo menos gas, como menos carne, ocupo ropa reciclada, voy al punto de reciclaje como iban las vecinas, ¿qué hago? Composto los desechos, en fin. Entonces... ¿Pero no será que se requieren todas esas acciones? O sea, sí, pero no en todas las personas al mismo tiempo porque eso genera angustia. Eso es lo que quiero decir. Cuando tú cargas de todo eso a una persona, le generas angustia. Entonces, lo que yo siempre he hecho en falta es que, por un lado, generar la política pública, las leyes, los reglamentos, y por otro lado, la educación, para que yo diga y pueda optar qué hago y me sienta contento de estar aportando. Y en ese sentido, yo creo, y esto lo hemos conversado harto entre el equipo nuestro, es como, en estos temas de calentamiento global, lo primero es reducir tu consumo en algo, en agua, en carne, en lo que sea, reducir. Y sobre todo reducir las cosas que vienen del plástico, o sea, toda la ropa plástica, pero eso también tiene un costo, o sea, comprarse algo de algodón o de lino es más caro que comprarse algo chino que en general viene del plástico. Entonces, pero ahí hay algo con que jugar entre mi decisión personal y familiar y cómo me apoya el Estado, el municipio en esa decisión, que no sea angustiosa y que sea fácil. Es un súper buen punto. Yo creo que ustedes conviven con esta conversación a diario y por supuesto que yo quiero tocar el tema del Estado, de las políticas públicas más en profundidad, pero hay una cuestión anterior que yo creo que es importante para cualquier cambio cultural. Las personas, como tú dices, no pueden estar abrumadas respecto a todo lo que tienen que hacer al mismo tiempo porque no es posible, o no tienen los recursos para ello, o hay que vivir entre medio, digamos, tienen otras cosas. Pero también yo tengo la impresión de que no se puede pensar que no hay nada que yo pueda hacer, porque esa sensación esa especie de impotencia, yo creo que golpea fuerte y golpea fuerte a la gente más joven. Como se ha estudiado bastante, ¿no es cierto?, esta idea de que el planeta se va a acabar, de que vamos a vivir en un estado de escasez permanente, que a mí me da la impresión de que deja poco espacio para la esperanza y puede generar, sobre todo en las personas más jóvenes, una sensación de bajar los brazos, digamos. Aquí no hay nada que hacer y por lo tanto no hacemos nada. ¿Cómo ustedes se manejan en eso?
Sí, eso, o sea, de hecho tiene un nombre, se llama ecoansiedad. Existe el diagnóstico ya de que eso existe. Y efectivamente, cuando la sensación de crisis es tan aguda, puede producir el bajar los brazos. Claro, la total desesperanza, digamos. Claro, O sea, sentir de que no hay nada que uno pueda hacer. Sin embargo, un poco de preocupación es necesario para movilizar la acción también, ¿verdad? Entonces, en eso hay que encontrar un justo equilibrio. Yo estoy completamente de acuerdo de que no, y por eso estamos donde estamos, ¿verdad? No, esto no puede ser una responsabilidad individual, pero aquí me gusta mucho recordar los 3 mensajes clave de un informe que yo diría que para mí es como no voy a decir, es de los informes más importantes que se ha publicado en los últimos años, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del 2018, 1,5. ¿Cómo logramos limitar el calentamiento a 1,5? Cada medio grado importa, cada año cuenta, cada decisión cuenta. Esos son los 3 mensajes. Lo podemos lograr, es importante, es urgente y para eso no solamente sirve que los países firmen el Acuerdo de París, que los países tengan leyes, acá toda la sociedad tiene que involucrarse, cada decisión cuenta. Entonces, en ese sentido, sí hay decisiones que son a nivel personal, pero también de políticas públicas. Como de las decisiones personales que a mí más me gusta, porque yo siento de que es algo que no produce ansiedad. A mí me ha funcionado por lo menos fantásticamente bien en el tema del desperdicio de alimentos, porque de verdad que estamos hablando de que cuando esto se compone y el metano y todo eso es más o menos 1/3 de las emisiones, es harto. Después estamos hablando de un mundo en que todavía hay inseguridad alimentaria y que volvió a aparecer fuertemente en la pandemia y ahora con la guerra. Y hay una cadena, y un tercio de la comida se pierde o se bota, 1/3. En países en vía de desarrollo porque no llega a mercado, porque no se refrigeró correctamente, o en países como el nuestro. Porque se bota en el plato, ¿ya? Entonces, por lo menos algo que nos podemos hacer a cargo es como del refrigerador a mi plato, yo se lo reduzco. Yo puedo hacer ¿Sí o no? una cadena más responsable. En mi casa los niños mañosos, ya, ustedes se sirven, pero lo que se sirve se lo comen. O no pedir, ¿no es cierto? O los restaurantes comida elegantes. extra, que es una costumbre que tenemos todos nosotros de pedir comida cuando hay algo en el refrigerador. Y ahí tenía un buen consejo. Si tú bajas la temperatura de tu refrigerador a 3 grados, típicamente están 6, uno dice, ¿va a consumir más energía? Sí, pero evitar que se descomponga la comida puede tener un efecto porque nuestra energía está cada vez más limpia, ¿no es cierto? Y por tanto, ese consumo eléctrico para enfriar no va a ser tan problemático como el hecho de que esté generando un residuo que no se va a comer, entonces ese pebre que está en el fondo del refrigerador puede que dure un par de días más para poder ser consumido. Estoy pensando en un pebre que tengo en el refrigerador en este instante. Pero, o sea, hay cosas que hacer y parte de esas cosas pueden contener esta ecoansiedad, que es un fenómeno real. O sea, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Cuando Mais hablaba, yo me recordaba de otra cosa que está en la Convención Marco, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, digamos, que también es cuánto, digamos, en el caso, digamos, de la Convención Marco de Naciones Unidas se refiere a los países desarrollados versus los en vía de desarrollo, pero tú lo dijiste, también dentro de una sociedad hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es distinto dependiendo del nivel socioeconómico, entonces, y del lugar donde vives. O sea, por ejemplo, compostar, o sea, tomar todos los residuos orgánicos y hacer los compost, si uno tiene patio, es fácil. En algunos departamentos que tiene balcón se puede hacer, pero hay otra gente que no lo puede hacer y a lo mejor, no sé, a lo mejor ahí Maisa nos puede contar, en esta ley podría haber lugares de compostaje comunal, como hay lugares de acopio para reciclaje. Esa es la idea. Que la gente vaya y deje sus desechos y se composten. Nosotros, como yo soy aquí la más vieja, en el año 1 de la prehistoria más o menos, no, estábamos en la Red Nacional de Acción Ecológica, que ya no existe, que agrupaba como 200 organizaciones locales, y hicimos un proyecto de compostaje y era recoger
En San Francisco de Mostazal logramos tener plata para comprar un caballo, una carreta, pagarle un caballero y tener un sitio de acopio, y compostábamos con las verduras de la feria, los restos de la feria y de los almacenes de las verdulerías. No era ni siquiera domiciliario. Y eso impulsó después trabajo para un hermano. Creo que tuvo un trabajo en las ferias para recolectar y compostar. Entonces han habido iniciativas, y yo creo que son iniciativas potentes también en ese sentido, que te generan conciencia de cuánto votas y también pueden generar lazos en la comunidad. Absolutamente, absolutamente. Cambio cultural, lazos en la comunidad y el impulso a políticas públicas o a legislación que puedan dar una mano a quienes quieren compostar, que yo creo que son muchas personas, por poner ese ejemplo, y para las cuales tienen que haber puntos de reciclaje más cercanos, tienen que haber maneras un poco menos complicadas de hacer las cosas. Los invito a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir hablando de estas iniciativas y también de lo que está pasando en Chile con las energías, cuáles son nuestros desafíos puntuales y cuáles son los puntos en los cuales estamos quizás topando para generar efectivamente las políticas que requiere hacerse cambio de un mundo en cambio climático en uno de los países más afectados por fenómenos como, por ejemplo, la sequía derivados del aumento de la temperatura global. Regresamos con eso. Esta es una imagen de nuestra esperanza, de nuestra permanente obsesión, vivir en un planeta verde. Y la verdad es que ese es un desafío cuando Chile se figura entre las naciones más afectadas por el cambio climático. El fenómeno de la sequía es durísimo en Chile, lo sabe nuestro panel en las cumbres internacionales. Cuando se describen las zonas más afectadas por el aumento de la temperatura, se habla de la sequía en Chile, de las olas de calor en Sudamérica cada vez más recurrentes y que estamos viviendo. Hay varios temas para conversar. La ministra del Medio Ambiente viene llegando desde Canadá. La COP15 fue un encuentro que se realizó en materia de biodiversidad para hacerse cargo, por ejemplo, del hecho de que nunca se ha perdido tanta vida sobre el planeta como en este periodo, en un proceso de extinción similar, suena exageración, pero así se describe en la prensa internacional, similar al de los dinosaurios. O sea, se va perdiendo vida porque se van perdiendo hábitat, porque se van perdiendo espacios donde florezca la biodiversidad o se mantenga al menos. Ministra, allí hay varios desafíos. Chile está preparado para hacerse cargo de los acuerdos. No. La primera respuesta, no. ¿Pero son acuerdos? A ver, efectivamente, la Convención de Diversidad Biológica, que también tiene sus reuniones en las COP, se reúne cada 2 años solamente, así que por eso vamos en la COP15, no en la 27 como la Convención de Cambio Climático. Y además esta reunión se había tenido que postergar 2 años ya por la pandemia, ¿ya? Así que estamos en ese contexto. Así que era una reunión largamente esperada, donde el objetivo principal era que tenía que aprobarse el nuevo marco global de biodiversidad. Y se logró aprobar. Este marco global de biodiversidad es un plan de acción con 23 medidas al año 2030, es decir, a la vuelta de la esquina. ¿Y nosotros estamos comprometidos como país? Sí, claro. Yo estuve allá, nosotros nos comprometimos, todos Sí. no firmamos, pero cuando el presidente de la COP hizo clink, adoptado, todos los países parte de la convención, Chile es parte de la convención, adoptó esos compromisos. La verdad las cosas es que esto ocurrió hace 10 días atrás y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que significa. Pero hay una cosa evidente que significa, es que tenemos que terminar de armar la institucionalidad ambiental del país, que tiene un cuarto pilar que no tenemos. Cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, se creó con el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y faltó algo, que era el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Y qué cambia ese servicio? ¿Por qué ha tomado más de una década aprobarlo? Voy a decir las cosas que no puede decir la Mecha. Como hay ministro, y Flavia se me para. Entre intereses económicos de quienes no quisieran que hubiera un ente que pudiera sancionar a quienes dañan la biodiversidad en forma centralizada, eso es una de las razones. Otras razones tienen que ver con temas sindicales fundamentalmente, porque la CONAF se partiría en un servicio más enfocado al fomento forestal y uno de la protección de la biodiversidad, y eso es un tema más bien sindical que espero que se resuelva, pero sin duda, y también el tercero es el financiamiento, porque esto requiere un financiamiento que Chile no ha tenido
para la biodiversidad. Así que espero que esté de acuerdo la ministra. Pero, a ver, cuando Yo voy a pensamos en sumarle biodiversidad, unas yo creo que cositas. Flavia quiere sumar algo. Yo solo, como una punta de la conversación, uno piensa en Chile y piensa en sus sectores económicos, en sectores productivos, piensa sector forestal, piensa en salmonicultura, piensa en agricultura y me da la impresión de que estos serían sectores tocados por, de verdad, Minería. una protección robusta a la biodiversidad. Bueno, nosotros como Fundación Terram venimos siguiendo este proyecto de ley desde que se puso en el Parlamento, incluso antes, porque nosotros seguimos la reforma a la institucionalidad ambiental cuando no se legisló sobre esto, cuando hubo una presión, efectivamente, como dice Marcelo, desde sindicatos de trabajadores para que no se creara este servicio y por lo tanto no fue enviado al Parlamento en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Luego se logró la tramitación de la reforma a la institucionalidad ambiental y nosotros empujamos eso. Un artículo, digamos, donde se mandata la creación del servicio. Luego el presidente Piñera ingresó una primera versión de este proyecto de ley bastante mala, en la cual trabajamos ONG y académicos en mejorarla, pero todos los cambios que propusimos nunca fueron ingresados al Parlamento. Luego vino esta versión que está ahora, también bastante mala, debo decirlo, y hubo nuevamente una comisión de asesores, pero los cambios, se llegó a un protocolo de acuerdo, se ingresaron cambios, con los cuales muchas ONG estuvimos disconformes, entre esos nosotros, pero en la tramitación legislativa hay que reconocer que muchas de las cosas que no se ingresaron al principio se fueron cambiando, ya se fueron mejorando, se fueron perfeccionando y se aprobó en el Senado, luego se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y diría yo que ahí teníamos un buen proyecto. Sin embargo, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se volvieron a poner indicaciones que hicieron retroceder este proyecto de ley. ¿Ya? Eso es como la historia corta. Y el tema que hemos tenido siempre, que nosotros desde Terram lo hemos seguido, es el financiamiento. La plata no alcanza. O sea, todo lo que contempla ese proyecto de ley tiene en régimen 40.000 millones de pesos, que es nada para lo que tiene que hacer. O sea, tendría que tener, yo creo que si de verdad uno quiere implementar lo que tiene que hacer, unas 5 a 10 veces más de lo que hay, y Hacienda no pone la plata, esa es la verdad. Hacienda no pone la plata. Quiero destacar la importancia de esto, porque en la práctica la conservación de la biodiversidad, y como decía la ministra, saliendo de una pandemia que tiene que ver con un desequilibrio ecosistémico, invertir en la conservación tiene ventajas económicas. Cuando tú tienes un área como un parque marino, como de Juan Fernández, donde puede volver una especie que estaba sobreexplotada, perpetúa la capacidad de pesca para quienes viven del mar. Y así también una agricultura es mucho más robusta cuando hay polinizadores que se pueden reproducir y albergar en parques cercanos a la agricultura. El estudio del economista de Cambridge, Waldron, decía que por cada peso que yo gasto son 5 pesos de ventaja económica. Entonces, como decía el informe de Dasgupta, en realidad hoy día hay que evitar erosionar las bases del crecimiento y el bienestar del ser humano. Y por tanto, lo que está haciendo el Banco Central, lo que hizo el ministro Marcelo en su momento, de reconocer que la biodiversidad tiene un valor y conservarla tiene un valor, es un cambio paradigmático que tenemos que empezar a asimilar. Ya, pero ¿cómo está Chile en esa conversación respecto a proteger las bases de cualquier tipo de prosperidad, crecimiento, incluso si uno lo piensa solo en términos económicos, y las premuras o las urgencias del hoy, o las formas en las cuales sabemos hacer las cosas, o las industrias ya se han establecido y tienen una manera de enfocar el hoy sin pensar demasiado en el mañana, digamos? La gran meta de esta cumbre de biodiversidad es el marco de un nuevo trato para la biodiversidad. Tiene que ver con proteger el 30% del planeta al 2030. ¿Ya? Y en ese contexto de ecosistema... Esa es una de las 23 metas, Sí, pero es la más emblemática. Sí, que tiene que ver efectivamente con que sean ecosistemas representativos. Chile ha hecho la tarea en parte. Ecosistemas del sur altamente conservados. Áreas protegidas de marina remota también. Lo que estamos en deuda es la conservación en la zona centro, en donde el bosque esclerófilo tiene donde muy poca... tenemos la mayor biodiversidad del país, además. ¿Y por qué la zona centro va tan a la saga?
Bueno, porque obviamente es aquí donde nosotros vivimos, es aquí donde realizamos todo el resto de nuestras actividades productivas y por lo tanto hay mayor presión sobre el territorio. Yo creo que, a ver, hay una cosa que yo siempre digo que es bien importante recordar y como enlacemos con la conversación que tuvimos hace un ratito atrás. El planeta está viviendo, nosotros humanos estamos viviendo 3 crisis al mismo tiempo. Tenemos una crisis de cambio climático, una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación. Estas no son crisis aisladas y hay que mirarlas de manera integrada. Volviendo a la evidencia, el 2019 efectivamente hubo un informe del IPBES, que es como el panel equivalente de científicos de cambio climático para biodiversidad, que nos dijo, y yo tengo que confesar, yo soy física y he trabajado siempre en cambio climático, yo cuando leí eso me quedé de verdad muy sorprendida, helada, realmente, 1 millón de especies en vía de extinción, en peligro de extinción. Esa es la magnitud de nuestra intervención, de nuestra perturbación del medio natural. Y esto es parte de no entendernos parte de la naturaleza, de sentirnos como de manera separada. Y hemos entonces producido el calentamiento global, pérdida de biodiversidad y estamos contaminando, sobre todo con plástico, el planeta completa. Hasta que este año descubrimos que antes de llegar nosotros a la fosa de Atacama había llegado nuestro plástico. ¿Sí? Ese es el nivel de perturbación. Entonces, la Convención de Biodiversidad se plantea, así como la Convención de Cambio Climático plantea que tenemos que hacer carbono neutral al 2050 tenemos que vivir en armonía con el resto de las especies en este planeta. Y para eso tenemos este plan de acción al año 2030. Así que tenemos un punto, un norte, en la cual Chile, una parte la tenemos más o menos arreglada porque tenemos una ley marco de cambio climático que nos dice a dónde tenemos que llegar al 2050, carbono neutral, resiliente al clima. Fíjate que nuestra ley de cambio climático tiene hartas cosas de biodiversidad. Tenemos que... Se pueden armonizar, se pueden tomar herramientas. Tienen que armonizarse. Fíjate que dentro de estas 23 metas, que la más emblemática, que es como el equivalente al 1,5, 30 por 30, 30% del territorio y del mar protegido en el año 2030. Hay metas también de, uso de pesticidas, obviamente, eso es una parte importante de cómo estamos destruyendo nuestra biodiversidad, de restauración, de desperdicio de alimentos, son 23, hay metas de género, de transversalizar esto también, y para eso, como digo, claro, en cambio climático estamos más avanzados porque tenemos una ley que hace vinculante nuestro compromiso internacional y que nos da una ruta. Nos da el norte, la ruta no está completamente definida, vamos a tener que ir definiéndolo. Para biodiversidad, el SBAP, esta ley para la naturaleza, va a ser fundamental para poder que alguien se haga cargo de esto, ¿verdad? Pero es un cambio bien importante de cómo utilizamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Marcelo Mena, ¿cuáles dirías en Chile, y haciéndose cargo de estas 3 crisis, ¿no es cierto? Climática, ambiental y de biodiversidad. Quiero preguntarte por una mirada un poco externa, porque Chile me da la impresión de que oscila entre que se destacan algunos aspectos respecto a la conservación, por ejemplo, las áreas marinas protegidas, la ley marco para el cambio climático, se destaca incluso por el hecho de tener una ministra del Medio Ambiente con una trayectoria internacional. Hay varios aspectos que se destacan, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que tenemos graves falencias. Y un poco quiero preguntarte dónde ves a Chile, dónde Chile ha avanzado y dónde Chile está a la saga de manera más importante desde tu perspectiva. Estamos hablando de un país minero, Sí. estamos hablando de un país forestal, estamos hablando de un país donde los sectores productivos tienen desafíos bien importantes cuando se trata de hacerlos además sustentables. Sí, yo creo que hay una realidad que es que Chile está haciendo más que el resto de la región y bastante reconocido internacionalmente, pero al mismo tiempo eso va acompañado que también es insuficiente. O sea, cuando tú decías que el país está preparado para enfrentar el cambio climático, ninguno. Chile está adelantado, sin duda. Y en ese contexto, el vaso medio lleno, tenemos instituciones que están fortaleciendo, tenemos un capital humano que se ha ido formando, que colabora. En estos temas ambientales hay cierta política de Estado, no llega un gobierno a borrar lo que hace el anterior. Ese contexto hay que valorar. Pero yo te diría que nuestra gran deuda son 2 crisis más invisibles, ¿ya? Una es la calidad de aire, que cada invierno nos queremos olvidar.
El 1 de septiembre, cuando yo era autoridad, nos despedíamos de los periodistas, no les interesaba la contaminación atmosférica, nos vemos el 1 de mayo y falla el modelo de pronóstico, y esa era la dinámica. Hemos avanzado harto, pero nos queda mucho. Y adoptar los estándares de la OMS en ese contexto, yo creo que es algo que tenemos que aspirar. No mañana, pero tenemos que aspirar a los próximos 20 años, porque un país carbono neutral tiene que ser un país sin contaminación local. Esa es una primera deuda. El segundo es nuestra crisis de residuos. La ministra está hablando de esta ley de residuos orgánicos. Es verdad lo que está pasando. Nos va a explotar. Es una bomba de tiempo estos rellenos sanitarios. Nadie los quiere cerca, ¿no es cierto? En Ancud están recorriendo casi 700 kilómetros la basura para llegar a Los Ángeles, con el costo ambiental y social que eso significa. Sí. Entonces, hacernos cargo de reconocer... Y económico. Nadie quiere, y compramos celulares, cuando termina su vida útil, tienen que ser dispuestos de una forma correcta, no basta con guardarlo en el cajón, como pasa mucho, sino que eso muchas veces son cosas peligrosas. Entonces, por ejemplo, en Chile vamos a necesitar sitios de disposición de residuos peligrosos en este tiempo. A mí, en el tiempo mío, nos tocó aprobar un proyecto de ese tipo, tremendamente polémico. Yo no puedo ir con mucha tranquilidad a Tiltil porque se piensa que nosotros... Pero básicamente era el único lugar donde era aprobable, y era, en el caso nuestro, la decisión de responsablemente hacernos cargo de nuestros residuos. Esas son las dos crisis que yo creo que nos quedan por delante, y estoy seguro que nuestra amiga... que puede aportar algunas partes de terra. Yo creo que el tema de la deforestación es brutal. O sea, yo creo que hoy día no tenemos, lamentablemente, no tenemos cifras actualizadas. CONAF, que lleva el catastro de recursos vegetacionales, la última como comparación que uno puede hacer a nivel nacional es del año 2013. Después hay actualizaciones por región, pero no hay una actualización nacional, y por lo tanto ahí hay una gran deuda. Y ya vimos... Legal, en cierta forma. Deforestación legal, claro. Porque tú estás hablando de las plantaciones en la zona central. De las plantaciones y de lo que puede catastrar CONAF. De los monocultivos. Sí, pero se hace con un método satelital, o sea, puede haber errores, pero no son tan tremendo. Pero el otro problema es que el Censo Agrícola y Forestal, que también podía entregarnos datos, ya sabemos que salió mal o que no catastró lo adecuado, entonces no tenemos cifras actuales. Y lo que está pasando en la quinta región es dramático, o sea, más allá del incendio de Viña, con pérdida de viviendas, con daño a las familias, también se perdió vegetación. Esa es una zona, y uno lo veía mientras se estaba quemando. Está la palma chilena, que es una especie protegida, es la palma más austral del planeta Tierra, es la palma que crece más al sur en todo el mundo, y por lo tanto es un emblema, y junto con ella otras especies. Entonces, ahí tenemos que mirar el tema incendio, yo creo, y hay una moción parlamentaria que está en la Cámara de Diputados, que fundieron varias, justamente para hablar de cómo hay incendios intencionales y cómo se cambia el uso de suelo después de los incendios. Ese es un tema. Hay un par de proyectos de ley, también mociones parlamentarias en el Senado respecto a incendios. El Servicio Nacional Forestal, que es una institucionalidad pública que debería ser la sucesora de CONAF, también tiene artículos relacionados con incendios, porque ese proyecto de ley se ingresó y fue aprobado en la Cámara de Diputados después de los incendios, los mega incendios del 2017, particularmente del incendio de Santa Olga. Entonces ahí hay una regulación, digamos, del espacio periurbano, y también de cómo se disponen, no sé, las copas de agua, se disponen las cañerías. Cortito respecto a los incendios, porque probablemente no hay otra, o una de las maneras más claras en las cuales tú ves un fenómeno respecto al cual no sabes cómo, que es destructivo, que es impresionante, que atemoriza, y que es una de las expresiones del proceso de cambio climático, ¿no es cierto? Incendios cada vez cuando uno mira el inventario, se ve el incendio. Claro, pero cuando piensas en incendio, ¿se ha hecho algo en Chile en los últimos años que efectivamente se haga cargo de ese fenómeno? Porque los incendios están desde California, digamos, o sea, hay incendios... Vivimos en la era de los incendios, dicen algunas voces expertas. O sea, yo creo, a mí me tocó muy de cerca los del 2017, porque era parte de una cosa que se llama Consejo de Política Forestal, entonces estábamos mirando ahí los incendios. Yo creo que los incendios del 2017 en Chile fueron abordados con
un profesionalismo que no quedó en el imaginario, porque si uno lo mira, porque fueron los primeros incendios de quinta generación en el mundo y todos los otros incendios que vinieron después tuvieron mucho más destrucción de viviendas, mucho más muertos, pero claro, nosotros pensamos que lo habíamos hecho pésimo y yo creo que hay un aprendizaje. Se politizó mucho claro. y espero que esta vez no corramos, y por eso uno defiende la gestión actual, en el sentido de que estos vistosos supertankers tan rejubilados, porque nos servían para mucho, era más que para promover algunas figuras, en realidad lo que está haciendo CONAF con la compra de las aeronaves actuales, las fuerzas de combate que ha tenido, yo creo que ha mostrado que la muerte causada por las hectáreas quemadas ha sido mucho más bajo que el resto del mundo. Es interesante. Sí, Ahora, y probablemente el eso- incendio no se controla cuando se lanza agua, sino, sino antes, ¿no? Sí. En un contexto de O sea, hay cambio varias climático. cosas que se usan ahí, pero quiero poner un punto ahí. Y yo creo que ahí como que nos graduamos de incendios. Siempre hemos tenido incendios. Entonces, la gente con CONAF, los brigadistas, el encargado, gerente, no sé, de incendios, en fin, la ONEMI, ya tienen como un rodaje muy fuerte. Ahora, y eso es bien importante, cuando hay un incendio, el agua que se descarga es para bajar la temperatura, solamente para que puedan entrar por tierra, así como también tiran ciertas espumas, digamos, para que el incendio y contener el incendio, pero no son No es eso lo que apaga, no es eso lo que el apaga. incendio. No. Pero en el incendio hay aprendizaje y dramáticos, ¿no es cierto? Porque tienen costos dramáticos, pero en los cuales Chile tiene que estar preparado y va a tener que seguir estando preparado porque solo se espera que haya más y no haya menos. Yo creo que- Ministra, tenemos sí. un minuto antes de irnos al corte, pero por favor, No, el yo apunte. creo que es bien importante, por un lado, que después de los incendios, y bueno, también hay una nueva ley de ONEMI en la cual el Ministerio de Medio Ambiente ahora participa, existen los planes para la gestión de la reducción de los desastres. Hay que pensar de que los incendios forestales son justamente uno de esos eventos extremos compuestos, además que se van a incrementar con cambio climático. Esas son las proyecciones y eso es lo que también hemos visto. La temporada de incendio es más larga, comienza antes, termina después, eso muestran los datos, están siendo cada vez más agresivos. Y que la manera de enfrentarlo es con mucha prevención. Y entonces aquí hay una cosa sinérgica entre cambio climático, pérdida de biodiversidad y la gestión la reducción de gestión de desastres. Hay muchísimo para seguir conversando. Ahora, los voy a invitar después de esta pausa a una cuestión importante. ¿Vieron a las personas sentadas en el punto de reciclaje contando su experiencia y lo que ellas pedían desde su propio aporte al proceso de proteger el planeta? Después de esta pausa, quiero que ustedes vayan al punto de reciclaje, que va a estar acá, y instaladas allí, metafóricamente, presenten o planteen aquello que ustedes pedirían, que estuvieran en su punto de reciclaje ciudadano, lo que pedirían para efectivamente abordar los desafíos que aquí hemos descrito y que son muchísimos. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con este punto de reciclaje ciudadano junto a nuestro panel. Estamos de vuelta, estamos en nuestro Tangram, en el canal de la Universidad de Chile. Y cuando partimos el programa, fuimos a conversar con personas que desde un punto verde nos daban sus comentarios, sus reflexiones respecto a lo que ellas hacían para aportar a la contención del cambio climático, por ejemplo, a través del reciclaje. Y también nos contaban lo que ellas estimaban eran todavía necesidades pendientes, puntos de reciclaje más cercanos a sus domicilios, lugares que les permitieran o apoyos que les permitieran hacer más fácil esa tarea en la cual ellas se habían comprometido. En este punto del programa, al cierre del programa, como en todos nuestros programas, invitamos a quienes están en el panel a que sean parte de estos escenarios ciudadanos. Hemos tenido pupitres ciudadanos, hemos tenido gimnasios ciudadanos y este es nuestro punto verde ciudadano. Y la primera intervención será para el ex ministro Marcelo Mena, que está aquí con nosotros y comienza con su punto verde ciudadano. Está Perfecto. allí instalado, ex ministro Mena. ¿Qué es lo que usted quisiera compartir? ¿Qué parte de esta conversación quiere acentuar? Yo diría que lo más importante sería que empecemos en esta reforma tributaria, cambié el tema que pensaba que iba a decir, se incorpore verdaderamente el peso de la contaminación que hay hacia la economía. Hoy día tenemos una economía que incentiva a contaminar más.
Si yo me quiero comprar un auto, tengo todos los descuentos cuando una camioneta diésel, que es mucho más contaminante. Cuando yo quiero elegir energía, muchas veces estamos eligiendo diésel también contaminante. Si nosotros empezáramos a reconocer el costo de la contaminación en los combustibles, cambiarían las cosas, porque en cierta forma elegiríamos lo que es menos contaminante. La leña causa daños ambientales tremendos para la salud de las personas y también para el cambio climático, contribuye a la deforestación. Entonces, en el fondo, yo quisiera que de alguna vez este país tuviéramos un momento en donde contaminar menos tenga un incentivo económico. Lamentablemente, hoy día todos los incentivos van hacia contaminar más. Muchísimas gracias, Marcelo Mena. Desde su punto verde aporta el tema de la reforma tributaria, porque allí hay incentivos para actuar en un sentido o en el otro, y la idea es contar con incentivos que nos ayuden a tomar decisiones que generan menos costos al medio ambiente. Flavia Liberona, de la Fundación Terram, ahora se instala en su punto verde y toma su partecita del Tangram. ¿Cuál es la parte de esta conversación que quisieras acentuar, Flavia? Yo creo que hoy día, y dado, digamos, sequía, cambio climático, deforestación, en fin, el tema de los incendios forestales cobra una tremenda relevancia, porque además generan emisiones de gas de efecto invernadero, no solo generan mucho daño a las personas, generalmente comunidades vulnerables, sino que también a la biodiversidad, y además contaminan, y en ese sentido creo que es súper importante que el gobierno tome las riendas de esto y de una vez por todas tengamos una ley de prevención y combate a incendios, que se le dé urgencia o se logre destrabar la creación del Servicio Nacional Forestal, y que se revisen los proyectos de ley que han presentado distintos parlamentarios para buscar el mejor camino para que podamos tener acciones de prevención y combate a incendios, y a la vez se penalice cuando hay incendios intencionales y se prohíba el cambio de uso de suelo, para que sí podamos conservar mucho más nuestra vegetación nativa, sobre todo en los ecosistemas de Chile central, ecosistemas mediterráneos, que son súper importantes en términos de biodiversidad. Muchísimas gracias, Flavia Liberona, que ha traído también a esta conversación a la palma chilena, especie de relicta, recuerdo de cuando los bosques tropicales llegaban hasta estas latitudes, y que son además sobrevivientes de este y de varios otros incendios. Ministra Maysa Rojas, en su punto verde, de todas estas partes de las cuales se forma la conversación sobre cambio climático, ¿cuál quisiera usted dejar como mensaje a la Cámara? Sí. Ya que este es un punto verde ciudadano, voy a hablar desde como ciudadana. Yo vivo en una ciudad. En la cual efectivamente estoy preocupada por el cambio climático, pero también por la crisis de pérdida de biodiversidad. Y ahí hay una medida que yo creo que sería bueno incentivar, y es el transporte sustentable. Y eso significa poder caminar, poder andar tranquilamente en bicicleta en la ciudad. ¿Qué es lo que necesito para eso? Bueno, necesito más ciclovía. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Beneficio, si es que las distancias no son enormemente largas, obviamente, pero beneficio en, bueno, si me bajo del auto para subirme a una bicicleta, menos gas de efecto invernadero, ayuda al calentamiento global, menos contaminación local, menos congestión, que es otro problema importante para los que vivimos en una ciudad grande, ¿verdad? Las calles alguien las tiene que mantener, alguien tiene que construirlas, así que menos ruido, salud mental, salud física. 5 o 6 razones por la cual esta es una medida que a mí me gustaría incentivar, pero hace mucho calor, ¿verdad? Necesito árboles para eso también. Yo me imagino una ciudad que se hace cargo de cambio climático y de biodiversidad, una ciudad que tenga muchos más árboles, que me dé sombra, que baje la temperatura, en la cual yo me pueda movilizar de manera segura y tranquila en bicicleta. Muy bien, muchísimas gracias a la ministra Maysa Rojas en su punto verde, así como Flavia Liberona y Marcelo Mena, y creo que en esta conversación han compartido y nos han hecho ver las distintas varias partes de que
integran esta conversación respecto al cambio climático. Hemos ido desde la ecoansiedad y el comentario de Flavia Lebrona cuando ella decía, todos tenemos que hacer algo, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades ni tenemos las mismas capacidades de hacer los mismos aportes. Por supuesto que desde los grandes sectores productivos a lo que hacemos en nuestro hogar son distintos esfuerzos. Marcelo Mena habló del metano, que es una cuestión importantísima. Ojo con los desechos orgánicos, los desechos de la cocina, pero también con las decisiones que tomamos respecto a qué vamos a comer. Hablábamos de los litros de combustible que implica una decisión culinaria. Y la ministra puso, entre otros acentos, el acento en la biodiversidad cuando estamos en un proceso de pérdida de vida, de extinción de especies, que es uno de los más altos o el más alto en nuestra historia. Son temas para este Tangram. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de la Universidad de Chile. Soy Paula Molina. Las gracias, por supuesto, a todo el equipo y a ustedes que nos están siguiendo. Las redes sociales son todas UChile TV y, por supuesto, hasta una próxima emisión del programa. Muchísimas gracias. Con cualquier hilo de cualquier color. ¿Por qué no lo metí entre medio? Para que no se te corra. ¿Y el molde que vayas a hacer tú? No, porque no va fijo, después lo vas a sacar. Sí, para sacarlo con algo abierto. Voy a ir armando el asunto. Porque si no se me va a calentar mucho la máquina. Los manteles navideños también se ocupan, o todo tipo de mantel. Siento que este es la mejor terminación versus el otro. Esta estaba lista, ¿te acuerdas que la habíamos armado para la Acá en este caso convendrá más, por ejemplo, después pasarle como una plancha para eso, porque, por ejemplo, ya hay unas partes que sí quedaron bien, Sí, pero pero- otras quedaron con aire. Entonces pero- será mejor sellarlas con plancha. Con mejor. plancha. Con plancha la terminaría. Claro, porque si no, igual algunas quedan con aire, igual pasa con esas grandes que hay unas partes que ya están perfectas, pero otras Pero partes no saben quedan. qué delgada. Ah, ya, eso voy a... Porque esto también quedó con aire, sí. ¿cachai? Entonces quizás conviene... ¿Para qué hay que quedar muy delgada? Sí, pues. Para, si la